Bueno, bienvenidos a una nueva presentación del libro desde Biblioteca, la Biblioteca de la Fundación Cultura Analítica. La verdad que estamos muy contentos de este encuentro. Permítanme leer porque si no me voy a dispersar, tropezar. Bueno, nos complace encontrarnos reunidos nuevamente, compartiendo las palabras del otro, tejiendo armonías, lecturas y nuevas propuestas para aquello que nos convoca, que es el psicoanálisis. En esta oportunidad, presentamos el libro de Nicolás Cerruti, titulado ¿Para qué escribir en psicoanálisis?, que no es solo una novedad editorial. Su planteamiento inaugura una serie en la flamante Debare Editorial, una editorial especializada en psicoanálisis que prioriza la escritura. Seguramente habrá tiempo para que Nicolás nos comente un poco más al respecto. Tengo algo para sumar. Quiero destacar la importancia de que nos encontremos aquí, que no se trata solo de un espacio físico más, sino que es una institución que cuenta con una dirección y una política asumida. Y en este sentido, creo necesario mencionar a Alejandra Borla y su trabajo por esta institución para la transmisión del psicoanálisis en la cultura y en la ciudad. Quisiera puntuar esto con lo que dije recién, porque nos encontramos con un libro que parte de una pregunta, y es la pregunta la que nos interpela, aquella que se hace lugar, la que permite hacer de otra manera. Pero para que esto acontezca, uno debe asumirse como destinatario de la misma. Asumiendo ese lugar es que será posible a posterior, con tiempo y no sin angustia, la conformación de lazos y el trabajo por el psicoanálisis, la conversación con otros, las apuestas editoriales y los encuentros como el de hoy. Es de este modo que ligo el trabajo que representan los años de vida de esta institución con el libro que presentamos hoy. Ya adentrados en su lectura, nos topamos con la inhibición, con la angustia, y para dejarnos un poco más en la intemperie es que el autor nos dice, cito, «Pido disculpas porque no aclaré que no me iba a hacer entender». Una posición que hace aún más valiosa la pregunta que da título a esta obra. No es mi intención presentar el libro en estos términos, pero no pude dejar de admirar ese pase de manos que juega ahí el autor, invitando a que esa pregunta, su pregunta, sea también la nuestra. Agradezco a todos los presentes y es un placer enorme presentar a Nicolás Cerruti, psicoanalista, escritor y editor, e invitar a Lumena Sarabia, docente en filosofía e investigadora, y Gabriela García Campizano, practicante del psicoanálisis y miembro de la Fundación Cultura Analítica, a dejarnos escuchar sus lecturas y sus ideas en torno a esta pregunta que hoy es este libro. Si te animas. ¿Comienzo yo o vos, Javi? Sí, ¿te animas? Me animo, pero bueno. Yo te sigo. Bien. ¿Sí? Bueno, improvisemos un poco. Vamos. Te escuchamos. Bueno, un poco vos adelantaste,
antes que nada, gracias igual por habilitar este espacio y que no es solo para psicoanalistas. Eso me alivió un poco, que es lo que yo te comentaba, Nicolás, porque uno tiene a veces el pudor de entrar en otros ámbitos que no son el suyo. Y bueno, en este caso yo vengo de la filosofía y pensar desde la filosofía es diferente a pensar desde el psicoanálisis. De hecho, leer tu libro a mí me interpeló y mucho porque quedé con muchos angustia, con angustia porque no pude cerrar muchos conceptos. Hay conceptos muy nuevos para el ámbito, para la gente de filosofía, que es lo que decíamos Maxi. Por ejemplo, lo real, el psicoanálisis no es lo mismo que filosofía, las categorías de análisis son muy diferentes. Y al comenzar a leer el libro me entusiasmé porque dije, bueno, maneja Roland Barthes, me gusta Roland Barthes, maneja Nietzsche, me gusta Nietzsche, Carol Bloom, también me gusta Bloom. Bueno, y es como que tenemos un itinerario común, me parece, pero con lecturas diferentes. Y bueno, cuando leo el título, ¿para qué escribir en psicoanálisis? Ahí entré un poco en crisis porque pensé que el psicoanálisis no se escribía. Porque digo, el psicoanálisis tiene sus antecedentes en la mayéutica, digo yo socrática, entonces tiene que ver con un diálogo vivo, con una interacción donde la palabra, si bien es efímera, pero tiene su peso en función de la lectura que hace uno del otro, del cuerpo del otro, de la sensibilidad, es todo una trama que se va gestando en esa interacción. De hecho, Sócrates nunca escribió nada, entonces digo, ¿por qué en psicoanálisis escribir es como desvirtuar la palabra que cobra sentido justamente en la interacción con un otro? Cuando comienzo a leer veo que era más serio de lo que yo pensaba el psicoanálisis. Porque a veces uno tiene los prejuicios, ¿no? Cuando uno no es de la parroquia, uno dice, bueno, no es filosofía, hay que definir, argumentar, cerrar conceptos, es la premisa mayor, la premisa menor, y en realidad es una ficción que es una mentira porque la vida te pone siempre en situación de angustia, como vos decís. Y bueno, esto de pasar, Nicolás dice, bueno, pasar por un editorial, pasar por la mirada del otro, pasar por ese otro, por muchas instancias en donde uno tiene que dejar de ser yo para acceder o ser habilitado por la institución, es muy complicado porque uno dice hasta qué punto la autenticidad no entra en crisis, porque uno tiene esa idea romántica de que bueno, voy a escribir, voy a fluir, acá estoy yo, esto soy yo, voy con mi verdad, y en realidad uno siempre está lleno de bridas por todos lados, por las relaciones de poder, por la editorial, por lo que se espera, por cómo funciona el discurso psicoanalítico. Entonces digo yo, bueno, hay que empezar a leer no solo Lacan, Freud, a leer los filósofos que leyó Lacan, y nunca voy a terminar, es como más angustiante todavía, porque vamos a el seminario 10, el seminario 22, la angustia, uy, no leí, no, ¿qué hago? Ya le dije a Mariano que sí, pero me falta un montón. Y dije, bueno, voy a hablar desde lo que a mí me pasó con la lectura. Y me gustó mucho que vos habilites esta palabra, que el argot del psicoanálisis no es fácil, puede entrar desde el arte, puede entrar desde la filosofía, desde, por ejemplo, Ariana Harowitz, que me encanta porque ella también es bastante iconoclasta a la hora de escribir, pero sin salirse de los cánones o de los registros de la escritura que requieren de seriedad también, ¿no? Entonces, fusionar la literatura, el psicoanálisis, la filosofía y el arte me parece interesante. Es muy difícil porque uno tiene que lidiar con o abrevar de distintos ámbitos y no perder el espacio propio. Y cuando al leer me di cuenta también que lo bueno de transitar todos esos espacios es que uno puede pasar, pensándolo desde la música, no sé si hay músicos acá, como dijo Martín, para preguntarle, pasar de la música tonal al atonalismo requiere de este ejercicio de pasar de ese lenguaje que es la filosofía deductivo, conciso, coagulado, a un lenguaje que es mucho más versátil y que requiere siempre de mostrarse en falta. Entonces, eso de que vos me decís, de mostrar la falta, hacer de la escritura un síntoma, hacer un síntoma, el síntoma como antesala del síntoma, me pareció interesante y me pareció también oportuno esto de que vos decís que muchas veces
uno tiene la tentación de psicopatologizar cuando uno lee literatura o cuando uno lea los clásicos, que a veces es como ese afán que uno tiene de querer que las cosas no se te vayan de las manos, la palabra, y uno tiende a decir, bueno, a Hamlet le pasa esto, a Edipo le pasa esto, a Joyce le pasa esto, tratemos de que Nudo Borromeo no se desdibuje, lo abrochemos, y uno tiene siempre ese afán de querer categorizar esas contingencias que acontecen dentro de la palabra del psicoanálisis. Entonces me pareció maravilloso esto de que vos decís de que hay que ser cauteloso a la hora de leer, por ejemplo, a Joyce, porque la academia te exige muchas veces entrar desde Joyce, entrar desde, no sé, en filosofía también. Hay ciertos cánones o registros que uno tiene que entrar para ser habilitado desde ciertos... ¿Cuáles serían? ¿Cómo? ¿Cuáles serían? ¿Qué cosa? Los cánones. ¿Los cánones en filosofía o en psicoanálisis? Filosofía. Y en filosofía, por lo general, en Logos, nosotros siempre es como que empezamos desde los griegos, desde la tradición occidental, siglo V antes de Cristo, Sócrates, Platón, Aristóteles, y son un poco ellos los que propician esta idea de que el discurso tiene que tener una consistencia. Y bueno, cuando yo veo que Lacan dice, soy donde no pienso, ahí se me desdibuja todo, porque a mí que Descartes me enseñó a que yo voy a tener consistencia en la medida en que me pienso, digamos. Entonces, pensar donde no soy también es un acto de arrojo en donde uno puede ingresar al psicoanálisis con toda esa falta que no es fácil convivir con eso. Entonces, tener un pie en el psicoanálisis, uno en la filosofía, es angustiante. Entonces, por ahí, vos en el último capítulo planteas las derivas del arte como manera de salvación. Y eso me pareció también muy interesante, así lo leí yo, como que uno a veces tiene que dejar intacto a los escritos que uno lee y no tratar de entrar desde la dinámica de la psicopatología o de formatear, digamos, bajo tal síntoma o bajo ciertos registros psicoanalíticos, sino dejar que el arte también pueda hablar desde un lugar con el lenguaje propio, ¿no? Entonces ahí es un poco volviendo a lo que yo te decía, pasar de la música atonal al atonalismo, requiere de esa versatilidad de dejarse atravesar por lo real, en un sentido psicoanalítico, y convivir con esa falta, con que la palabra no puede superar todo, y que... No me acuerdo qué más iba a decir. Se equivocado. Retomamos, si querés, algunas cosas que... Sí, dale. Te dije que eso era posible. Sí. ¿Sí? Bien. Buenas noches a todos. Gracias, Mariano, por tu propuesta de mi estar aquí. Inmediatamente a que le respondiera que sí, le mando que sí me gustaría participar y que iba a estar. Le envié un sticker con una expresión de terror y gritando y agarrándose el pelo, el sticker, simpático. Primero la ansiedad a que llegase el correo con los libros pedidos y una vez llegados, más ansiedad. Conocemos el circuito. ¿Para qué escribir en psicoanálisis? De Nicolás Cerruti y de una editorial recientemente creada, Levare. ¿Para qué escribir en psicoanálisis? Manifiesto latente. Comúnmente, al comprar un libro, al recibirlo, me dirijo a su contratapa. En este, no hay. Avanzando de atrás para adelante, hay un manifiesto editorial y uno latente, que se hace cargo, escribe el autor, del lema de Leonardo da Vinci, recuperado por Sigmund Freud, per via di levare, y a su vez recuperado a partir de Levare, la editorial manifiesta y pulsante, que recuerda una conveniente posición para el practicante del psicoanálisis. Pintura, sugestión, per via di porre, versus escultura, práctica analítica, per via di levare. Abrir paso a lo latente. Volvamos al inicio. La dedicatoria es para Jacques Lacan, porque sin su seminario sobre el síntoma, nada de esto sería posible.
Además de remitirme a adquirir el seminario 23, me envía a imaginarme a Da Vinci quitando lo que sobre de la piedra, para dejar ver lo que ya está allí. Aunque la obra de Leonardo no se caracterizara principalmente por la escultura. Es decir, que es a partir de lo ya escrito por Jacques Lacan en el seminario 23, el sintón, que un sintón, un nudo, una nueva escritura sería posible. Un libro y sin contratapa. Retengan esto. Escribir, corregir, editar, volver a escribir, escribir mejor, editar mejor. Se lee en la solapa interna. Es necesaria la lectura, pero para que haya lectura debe previamente hallarse una escritura. Es necesaria. Roland Barthes dice no tener una doctrina sobre la lectura, mientras va esbozando poco a poco una doctrina de la escritura. Sin ella, la escritura, sin ella anterior, no nos constituiríamos como sujetos. Sin escritura no podríamos leer a otros e incluso no podríamos ser leídos. Conocen la sentencia verbalmente asociada a José Martí. Hay 3 cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Actos que comúnmente se asocian a la idea de trascendencia y comparten un deseo humano de perdurar, transmitir, de dejar huella. Tiene su versión moderna: cuidar un cactus, atender un sobrino y escribir en Instagram. Ahora, escribir en el mejor de los casos para complacer al cubano. Pero además, ¿para qué escribir y en psicoanálisis? 3 y 4 son dígitos que circularán en la lectura, como así también en la estructura, en el formato dado al texto. 3 reflexiones, 3 apartados bien diferenciados y un cuarto. 3 registros, imaginario, simbólico y real. 3 términos, inhibición, angustia y síntoma. 3 entre los registros que nombra como goces. Del sentido, el goce fálico y el goce del otro que no existe. Y un cuarto, que cifra, el síntoma, y su versión, el arte. En un primer apartado, el autor presenta las vigas sobre las que se apoyará este asunto, el de la escritura en psicoanálisis, y apresura una hipótesis. Un libro es un nudo. ¿Una hipótesis o ya una conclusión? Las vigas, alusión a las bases de una construcción y a una labor que recorre el texto. Y el nudo, aquello que amarra, liga, juego de espacios y tiempos que decantan en lazo, manifiesto que va dando paso a lo latente. ¿Se nos pide que escribamos en psicoanálisis? Aquí estamos, sorteando un esbozo, la propia inhibición, la propia angustia, el síntoma, antes, durante y después. Avanzada la lectura, ya no diría sorteando ni surfeando, sino un poco mejor predispuesta, ya que van apareciendo antídotos a cada manifestación que vislumbra, sin garantías, porque no las hay, modos posibles de saber hacer, modos posibles sobre las escrituras en psicoanálisis. A la vez de encontrar una guía de lectura clínica, retomo palabras del autor, se hace evidente, urgente y necesaria, si no lo suficientemente compleja como para no evitarla más, digo yo, una política, un libro. La falta de disposición para el trabajo con un editor y los textos que merecen edición, lo afirma el autor, no es grave, es muy grave, perjudicial para el psicoanálisis. Podría, exagerando, decir que es una catástrofe. Hay un mantra que repite el autor en 3 ocasiones, 3 otra vez, que dice: la escritura en psicoanálisis es caótica, prolija,
sabionda, erudita, aburrida, intensa, desesperante, anodina, expulsiva, placentera, laberíntica, poética. Es a veces como la sexualidad, como la pulsión, como el cuerpo de quien escribe. Es un tema complejo, que no se resume en el problema del autor y el lector. Soporta temas invisibles, la edición, la comercialización, la distribución, la política, los imaginarios, los nombres, la construcción de un poder. No creo que el lazo con la escritura sea sencillo, pero así y todo encuentro en ese lazo la expresión viva del psicoanálisis. A través de la escritura podemos ver qué se dice, qué se piensa, qué se deja de pensar en psicoanálisis. La pregunta que me parece no solo urgente y necesaria, sino lo suficientemente compleja para no evitarla más. ¿Para qué escribir en psicoanálisis? En la repetición del mantra que repasa en el apartado sobre el síntoma, recién en la última vez, a lo Barthes, levanto la cabeza y escribo: la construcción de un poder, que entiendo que no es el escudo de la petulancia, sino la intemperie de la propia voz. Se plantea aquí la cuestión del renombre, con bombos y platillos, dejando de lado el texto, la escritura, la cicatriz del nombre. Así también la dificultad para leer a otros, lo que crea, plantea el autor, la falsa ilusión de bandos, a lo que a mí me remite pensar qué cosa más fácil y cómoda que hacerse de un solo referente. Es curiosa, novedosa la manera del autor de plantear la escritura, porque de los conceptos freudianos, releídos por Lacan y reordenados aquí, pone una escritura de. Este de es lo que marca la diferencia. Escritura de la inhibición, de la angustia y escritura del síntoma. Lúdica de las palabras y desde las palabras. Intervienen el yo, el otro, el sentido, la repetición, el objeto, la angustia, el cuerpo, el síntoma, el inconsciente, el goce, los goces, el dolor, el agujero, la falla, el síntoma, la música, la lengua, todo junto. Refuerzo del yo, necesidad de fundar y refundar al otro, a riesgo de quedar fundido en el otro y con el otro. Una rendija es la escritura que hace algo al otro y al sentido. Me resuena aquí la propuesta del tratamiento del otro en la clínica con sujetos autistas y lo afable y lo conveniente del uso de la música, incluso pudiendo algunos ceder el objeto voz. Son efectos de la escritura de la angustia, vía menos pincha del yo, menos envoltura y menos terreno del otro, la consistencia del renombre y el objeto libro, que resguardan de la certera angustia a riesgo de fundarse como otro en esta ocasión. Le di muchas vueltas a ese párrafo y aún así no me gusta, tengo una relación personal con la angustia. No sin el afecto de la angustia llega al rescate un síntoma, cual compañero, se puede leer también, tiene otra lista, una solución de compromiso, sí, esa insistencia que tal vez no fuera lo contrario de la vida. Alternancia de mareas y de lunas que arman una vida. Lógicas de los movimientos, dice el autor. Pendientes para una próxima, después pensé para varias próximas. Está el padre nombrante, el apensamiento, el sintón, el seminario 23. No sin el último párrafo. Cito: si un padre es un síntoma, salirse del padre tal vez sea algo que no esté del todo habilitado en cierto psicoanálisis. De cierto psicoanálisis también somos responsables, digo yo. Les dije, retengan esto, repito: escribir, corregir, editar, volver a escribir, escribir mejor, editar mejor. Vuelvo a leer, vuelvo a escribir, fallar, corregir, editar, volver a fallar,
fracasar mejor, editar mejor. Gracias, Nicolás Cerruti. Gracias, Gaby. Bello. ¿Podemos aplaudir? Sí. Mira que le costaba escribir. Sí. Bueno, me quedé con algunas cuestiones con Lumena respecto a que mencionaste algún punto, mostrarse en pista. Me quedé con una pregunta de a dónde querés ir con esa afirmación. ¿Qué sería mostrarse en falta? ¿Y dónde es que en el libro ubicás algo de esta afirmación que planteaba? Mostrarse en falta. ¿Cómo lo...? Si es posible. Estamos en falta. Yo ¿Estás mostrando en falta? Yo si lo busco no sé si lo encuentro. Entonces capaz que dije lo que yo quería decir. No, es que debe estar en todo el libro de alguna manera, pero no. Claro, un poco es eso. Claro, viste que vos hablas de escribir desde la angustia, que no es lo mismo que escribir bajo la supeditación de una imagen del otro, digamos. Escribir desde la angustia tiene que ver con mostrarse descarnadamente y quizás no estar supeditado a esos cánones que hablábamos de tener que pasar por la editorial, por el argot propio del psicoanálisis, o por ciertos términos que de alguna manera van configurando ese supuesto saber, digamos, ¿no? Que muchas veces desde la filosofía ese engaño puede estar saldado porque hay como una coherencia interna en ese decir. En cambio, desde el psicoanálisis vos por ahí claramente manifestás esto de que uno muchas veces tiene que traicionarse para poder adaptarse a ese pedido del otro. Entonces, ese soy donde no pienso que hablábamos, es en el único lugar en donde uno está resguardado de alguna manera de no tener que estarse blanqueando bajo esa fisura del lenguaje, porque el lenguaje nunca alcanza para completarse tampoco. O sea, es como ponernos en palabras, de alguna manera también nos deja en falta, porque nunca la palabra puede colmar esa angustia. De hecho, la angustia está porque no se la puede nombrar. Me gusta eso de semblantearse, ¿no? Todos acá están semblanteados. Gracias. Gaby, hablaste el libro plantea, el autor plantea la cuestión del cuerpo, pero yo pensaba, si tenés alguna idea de cómo sería el cuerpo o qué del cuerpo en la escritura, que también es una pregunta que... ¿Cómo pensar en ese acto, supongo yo, en el acto de la escritura, qué con el cuerpo hay? ¿Qué lugar, qué función, si se puede, del cuerpo en el acto de la escritura? Sí, creo que esa es la pregunta. Se complejizó todo, ¿eh? ¿Cómo? Se complejizó todo, ¿eh? ¿A vos te parece? Vos dijiste eso, bueno, usted. Bueno, primero hay que poner el cuerpo, hay que sentar, ¿no? La silla para poder leer, escribir. ¿Qué función? Yo creo que es un poco... pienso que el cuerpo traslada, es como un vehículo de la escritura. Eso pienso. Me parece que el cuerpo, y ahí voy a retomar la cicatriz del nombre, me parece que ahí hay algo, ahí se pone a jugar el cuerpo con la escritura, ¿no? O en la lengua todo junto. Ya hay algo, ya hay marcas, ya hay cosas, ya hay escrituras en el cuerpo que uno traslada y serán dichas oportunamente o no serán dichas
o será manifestada vía inhibición, síntoma y angustia, pero ya está en el cuerpo la escritura. Eso que decís de la cicatriz, pensaba eso, primero una cicatriz para un cuerpo marca. que, bueno, primero eso, luego un cuerpo que pueda. Es que no sé que si es sirva antes a o la después, escritura. creo que no es en el término de la escritura de la progresión, justamente, sino en términos de una confluencia en un momento, no es algo que primero una cosa y después otra. Hay una confluencia de eso. No es que está antes un cuerpo y después la escritura, de hecho el lenguaje no preexiste, ¿no? La escritura no preexiste. ¿Me prestas el libro? Sí. ¿No lo tenés? Bueno, primero, gracias por estar acá, gracias por acercarse, gracias Mariano, a la Fundación, a Alejandra, a todo el impulso que han hecho para que pudiéramos estar acá con María y que pudiera el libro llegar y la lectura, que voy a seguir dialogando con ustedes si me lo permiten porque me encantó lo que fueron diciendo. No sé si voy a ser muy coherente para poder dialogar con ustedes en el sentido de porque hay muchas cosas que me resonaron, pero sí me gustaría como retomar. Y te lo pedí al libro porque poco se habla de que en el libro se cita la película Kung Fu Panda 2. Sí. Y como viene al cuento, dice, la película Kung Fu Panda 2 nos encontramos con este diálogo. A mí me encanta poder haber citado a la Kung Fu Panda 2 en un libro de... no sé si la vieron la película, se la recomiendo, ¿sí? Hay un diálogo donde está el protagonista, el panda, con el que sería el malvado de este asunto, y lo vence el panda, el protagonista, y están ahí debatiendo sobre justamente la herida y la cicatriz. Y le dice, el que le causó todo el daño al protagonista una vez que es vencido, este enemigo, le pregunta al protagonista, al panda, ¿cómo encontraste paz? Yo te quité a tus padres, te quité todo. Te dejé lleno de cicatrices de por vida. Y el panda le dice, ¿ves? Ahí está la cosa. Las cicatrices sanan. Y el otro le dice, no sanan, las heridas sanan. Y el panda le dice, sí, ¿qué pasará con las cicatrices? Se desvanecen, supongo. El otro dice, no me importa lo que pase con las cicatrices. Debería importarte. Tienes que dejar ir todo tu pasado, porque realmente no importa. Lo único que importa es lo que elijas ser ahora. Y bueno, ahí ya nos metimos en el discurso de la época y superate y todo lo que quieras. Pero a mí me encantaba siempre esa particularidad de la diferencia entre la cicatriz y la herida. Si yo pudiera decir que hay una herida, es entre lo que dijiste brutalmente al principio, que dijiste que el psicoanálisis no se escribe, ahí hay un punto. Y la pregunta, ¿para qué escribir el psicoanálisis? En la tensión entre esos dos lugares, que podríamos poner la falta, si querés lo ponemos ahí, se juega todo este planteo, ¿no? Sí, no se escribe el psicoanálisis, podríamos decirlo rotundamente. El problema es que cuando queremos, deseamos, insistimos, nos vemos interpelados, el cuerpo se propone ahí, somos jodidos y nos gusta joder al otro, entonces queremos hacer algo al respecto, tenemos que hacer con esa falta, porque algo insiste, sin embargo. Entonces, para mí, el cuerpo en ese sentido es un órgano lector. No hay escritura sin lectura. Primero leímos. Las heridas, si escribimos, se pueden llegar, en el mejor de los casos, a transformar en cicatrices, y ahí veremos qué pasa con eso. Pero en principio somos lectores, y en esa lectura es que quizás podemos proponernos hacer algo con la escritura. En esa escritura creo que ahí se filtran todas las cuestiones, lo académico, los lazos de poder, el nombre, los vínculos, los distintos cuerpos que empezamos a soportar ahí. Ustedes hablan de escritura y eso ya también es todo un debate, porque ¿qué escritura podría ser también la pregunta? ¿No? Vos decís rotundamente, no se escribe psicoanálisis. En el sentido de que los pacientes vienen con sus
discursos y sus sufrimientos y sus padeceres, hubo algo que se escribió en esos cuerpos y en esos padeceres. Y nosotros tenemos la obligación de leerlo y de hacer algo al respecto. Entonces hay una escritura que se va a transformar en tanta lectura, pero también hay un dispositivo que va a hacer que esas escrituras no se transformen en algo que se pueda solidificar, y entonces le damos mucho más consistencia a la voz terrible del super yo, de un padre, de quien sea. Eso como para ir empezando, me parece que hay algo ahí que todos padecemos a nivel singular de cada vida, pero también que padecemos a nivel de los discursos. Y el psicoanálisis es un discurso, que también se padece. Vos has dado muestra de eso. Desde lejos se padece. Claro, pero se padece porque nos hemos ocupado de que el psicoanálisis, claro, sea un discurso que, digamos, vos lo dijiste ya con un poco de trayectoria. El seminario 1 y el seminario 23, y entonces ¿qué hacemos con esto? Y tengo que leer allá, y entonces que no llego. Yo cada vez estoy más convencido de que a Lacan lo fui leyendo, y insisto ahora en leerlo, como si fuera no una obra literaria, pero sí que tenga potencia poética. O sea, leo los párrafos y habita la falta, porque este párrafo no lo entiendo, y sigo leyendo. Y este párrafo tampoco lo entiendo. Y este tampoco lo entiendo. Pero acá había algo. Si lo leo de vuelta seguramente no lo entiendo. Pero había algo. Y si yo digo, ¿cómo es la lectura de esos seminarios? Es, no leí tal cual todas las páginas, me quedé con esto y resoné, me quedé con esto y resoné. Entre esto que resoné y esto, está toda la falta. Y entre esto que resoné hoy, dentro de 10 años, no resueno ni un poco. Y esto me resoné por tal paciente, o por una vivencia. Bueno, y tal vez no hay que leerlo así. Yo cuando iba a mi psicoanalista de la APA, mi primer psicoanalista, y le hablaba del seminario 23, que ya venía medio cruzado yo con eso, me decía, pero ¿y qué? No, tenés que leer el seminario 1, el seminario 2, y yo le decía, pero no están establecidos algunos de los seminarios. ¿Y dónde los leo? Bueno, ¿y con qué leerlo? ¿Con quién leerlos? El otro, me parece, si la propuesta de la editorial es algo, es porque la idea del editor implica ya un otro. Y la idea del escritor no, pero es mentira, porque la idea del escritor, si vas a leer, ya implica un otro. Pero el psicoanálisis intenta como decirte, ojo, están los otros y tenemos todo un discurso de los otros, pero a la hora de la escritura es muy difícil que el otro habite las otras lecturas, los compañeros de pensamiento, la cita. El otro es como que es menos poroso. Mirá que tenemos un discurso hermoso en psicoanálisis sobre el otro, desde el semejante hasta el objeto A. Tenemos un montón de cosas para decir del otro. Y sin embargo, a la hora de la escritura nos ponemos chotos. Hay algo ahí que no circula tan bien. Y acá, me parece que lo que está bueno en eso es que el otro no solo es una forma de lazo, sino de soportar la falta en conjunto. Y esa pregunta no creo que es más que una especie de provocación a que no solo en la editorial, sino que se pueda como uno preguntar, ¿es necesario un otro como editor? Y si no querés sino un editor, un otro que lea lo que yo estoy escribiendo, y que por ahí ni es editor ni es corrector, pero por lo menos lo predispongo a eso. Entonces ahí me parece que circula ya lo que yo creía que estaba diciendo y lo que el otro me devuelve. La filosofía es una de las patas. Vos dijiste otra de las cosas que me gustó mucho, es que tenemos una pata en la filosofía, una pata. ¿Y qué psicoanálisis y qué filosofía es esa? Vos ya ahí esbozaste que hay un canon y todo eso, y eso no es solo la filosofía. Estamos los presocráticos, ya nos complicamos con otra cosa. Entonces ahí ya hay todo un dinamismo para encontrarnos con que esa pata no existe. Por ahí ya no es más la metáfora de poner una pata, por ahí el cuerpo no va por ese lado a la hora de la lectura. Y hay otros, y podemos tener, deberíamos cambiar de metáfora, porque si no siempre situamos esto y estamos solos. Y no, yo creo que en la escritura, en la lectura, en el compartir las ideas, nunca estamos solos. Todo esto surge de todo
lo que me devolvieron, todo ese trabajo intenso, no es sin eso, sin el reconocimiento de incluso de hasta las personas chotas aprendí un montón, y las hay, y te enseñan un montón porque son jodidas. Entonces, en ese sentido, también un discurso que intenta desprenderse de la cuestión moral, que está en psicoanálisis está muy plagado. Si una persona se acaba de recibir y quiere hacer un texto de psicoanálisis, algo de la moral va a aparecer, como que ¿de dónde te estás autorizando? ¿Quién sos? Si vos no, ¿por qué vas a escribir el psicoanálisis? Y la riqueza está en lo que uno le pase con la escritura. Y ese es el otro planteo. La escritura, ¿qué corno es para cada quien? Bueno, eso también es un enfrentarse a, no creo que sea un sentarse, es una de las formas, sentarse y ponerse en la propuesta de hacer algo escrito, pero se escribe de la lectura, se escribe del diálogo con el otro, que yo vengo cambiado y de repente hago y me hacen una recomendación y entonces me voy a un texto y algo se me renueva de lo que estaba pensando, ahí se está escribiendo. Bueno, eso. Y me encantó esa parte que vos decís cuando la citas a Ariana, que esto de que hubo como la tentación de inmiscuirse, digamos, en la biografía del que escribe muchas veces, como para encontrar ciertas, no sé, como encontrarlo aleccionador muchas veces al que escribe, y en realidad está separado el autor de lo que escribe, que muchas veces, claro, de la obra, que muchas veces, bueno, es muy común escuchar que Nabokov, por ejemplo, que es muy controvertido porque tiene esa perversidad, esa bondad, esa generosidad, esa sutileza, eso todo es lo que lo hace humano y lo que lo hace bello en su lectura, es justamente esas diferencias que se entremezclan y lo hacen opaco, de alguna manera. Entonces, encontrar que en la lectura puede haber no algo, un rasgo moralizante, como vos decís, también es interesante porque nos hace entender que en esa contradicción puede emerger justamente la belleza, ¿no? Desde lo sórdido, lo amable, lo bello, el oxímoron. Es parte de justamente pensaba en lo que decía Nicolás. La tensión como una forma de belleza. Claro, exacto. No sé por qué pensaba en algo de eso. La tensión como una Claro, forma exacto. de belleza. O la tensión como la posibilidad para una forma. Claro. De lo que sea. No sé. ¿Estamos? ¿Preguntas? Sí. Sí. Bueno, hablo. Hola, Augusto. Nombre Máximo. Soy estudiante del segundo año de la carrera de Psicología en la Católica. Y quería hacer una pregunta en mi lugar de reconocimiento, de ignorancia, de falta de conocimiento. Sobre lo único que leí del libro, que es la pregunta de la tapa. Porque no lo tenés todavía. Si leíste la pregunta, está. Claro, hablando de lo que decía Lomena, de que yo soy en donde no pienso, digamos, entonces yo me hacía una pregunta antes que esa, ¿para qué escribir en psicoanálisis? Me hago la pregunta, ¿cómo escribir en psicoanálisis? Porque uno lo que hace al final, cuando escribe, es pensar en las palabras que va a usar, pensar en la oración en la que va a formar, entonces uno se aleja de ese pensamiento inconsciente, de ese yo oculto detrás de no pensar. Entonces me hacía esa pregunta antes, ¿no? ¿Cómo escribir en psicoanálisis? ¿Para qué escribir en psicoanálisis? Me hizo acordar que lo iba a poner y me olvidé. Creo que es cuarto grado, quinto grado de la escuela primaria, redacción tema, no sé, la casa del frente, 2 puntos, y uno empieza a escribir con una serie de reglas de la gramática, ¿no? Y me parece que en psicoanálisis eso un poco, más allá de que uno busque ciertas palabras, elija las palabras, no hay tantas reglas, me parece que simplemente se escribe y sale algo.
¿no? Me hizo acordar a ese contrapunto de lo que, como se puede, pero sin tantas reglas, creo. Creo que en algún momento en el libro también lo planteas. Bueno, igual lo que está haciendo es abrir la posibilidad de no encontrarte con que alguien te diga cómo escribir en psicoanálisis, que si querés va a haber gente que te diga cómo escribir en psicoanálisis. Y entonces, el cómo escribir en psicoanálisis será algo que vas a tener que tomar sobre tu propio criterio, porque ahí es donde entra el otro, también como para decirte, si esto, yo tenía un analista muy querido que a mí me gusta escribir sobre literatura, narrativa, novela, cuento y ensayo psicoanalítico. Y muchas veces en los ensayos psicoanalíticos hago cruces con la literatura. Entonces, cuando yo le llevaba un libro de ensayo psicoanalítico o cuando le llevaba un libro de literatura, el tipo me decía, bueno, vos cuando escribís literatura no se sabe si estás hablando de psicoanálisis, cuando escribís psicoanálisis haces literatura. Lo cual le decía, bueno, gracias. Pero es que hay algo que se necesita del otro todavía, ¿no? Como para decir, bueno, acá hay algo de la escritura del psicoanálisis. Ah, mira, el psicoanálisis se dijo así, se dijo así. Yo creo que podemos decir que los seminarios son escritura, podemos decir, porque se está diciendo y hay toda una problemática con respecto a él. No sé si Lacan estaba pensando en las problemáticas de la escritura, pero la potencia que tiene su palabra en los seminarios, que es distinto de los escritos, hace que el psicoanálisis avance o no, estamos prendidos de eso. Entonces hay ese plantearse cómo escribir, no sé, el tipo se llevaba unas notitas, hacía alguna cosa, improvisaba, se tomaba las cosas que venían de por acá, y eso hace al cómo también. Elegir el tema, también está el que tiene que responder a un congreso y hay que escribir sobre ciertas temáticas y proponerse eso. Ahí también será otra forma del cómo. Sí, capaz. Lo pensaba en el hábito de escribir. Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, lo debe conocer, en una entrevista cuenta como unos indios chiriguanos que bajan desde el Alto Perú hasta Bolivia se encuentran con un cura franciscano y estos curas franciscanos traen libros. Indios chiriguanos nunca habían visto libros, nunca habían conocido el papel, no sabían que existían y que podían necesitarlo, no tenían manera de llamarlo. Para llamar a algo, uno tiene que saber de su existencia, saber que lo necesita. Y cuando los indios chiriguanos le preguntaron a los curas qué era eso, qué era el papel, los curas le dijeron que era una herramienta que servía para mandar mensajes a los amigos que están lejos, ¿no? Y esos indios chiriguanos solían llamar al papel piel de Dios, digamos, la forma de llamar en lengua chiriguana al papel piel de Dios, ¿no? Y me parecía interesante, digamos, porque los indios chiriguanos eran como nómades perseguidores del paraíso terrenal, ¿no? Nómades que iban buscando el paraíso en la tierra y que encuentran en el abrazo de la escritura un mensaje, una forma de mandar mensajes a los amigos que uno conoce y a los millones de amigos que no conoce, que se hacen amigos en ese encuentro de la lectura. Y entonces muchas veces siento que uno cuando está en el hábito de escribir, escribe también pensando en el receptor y se encuentra ahí con esa falta de estará bien lo que estoy diciendo, será correcto, se recibirá de buena manera, se entenderá. Entonces yo siento que eso de escribir en psicoanálisis y hacerlo desde pensarlo desde la carne, desde el soy cuando no pienso, me resulta difícil escribir y tratar de no pensar lo que estoy escribiendo porque serían palabras sin sentido. Entonces siento que se pierde un poco ahí. Yo te la capaz que estoy en un... Te la complejizo un poco más. Igual lo que trajiste es hermoso. En principio es hermoso esa posibilidad de nombrar, porque pienso mucho en la correspondencia, en darle la palabra, querer dirigirle la palabra a un otro, que arma la religión básicamente. No importa, el criterio espiritual es un poco eso. Si vos escribís, y entonces como vos decías, tenías dos planteos, uno más consciente, ver cómo y poner las palabras y escribir eso, después viene el
corrector como para ver uno mismo, leyéndose y no, bueno, voy a corregirlo, esto, lo otro. Hay otro asunto con la escritura, que es que la escritura por ahí sabe más que uno. Encontrarse con eso que se estaba diciendo ahí, que uno lo escribió, conscientemente lo corrigió, y sin embargo, en otras lecturas, venís y decís, pero, yo estaba diciendo esto y no me estaba dando cuenta que estaba diciendo esto. Entonces ahí entra un tercer factor, que es más acercándonos a qué es la escritura. Ni lo consciente, ni el yo, te diría que ni el inconsciente puede saldar ese asunto. Hay algo ahí que pasa, que nos interpela. Y uno diría, pero yo escribí esto. No, cualquier palabra poética podría interpelarnos en ese sentido. Y yo creo que el psicoanálisis tiene por momentos, no todo, la posibilidad de la palabra poética. Y eso en la escucha se ve. Se ve, y yo creo que en la escucha hay una forma de esa escritura que se dice, donde se abrió la posibilidad de que se escuche otra cosa. Y eso es por la poesía y por este criterio de escritura. Entonces, le podemos dar vuelta a la escritura del libro, cuando decías la cita, ¿no? De Martí, de plantar un árbol, que hay que actualizarla, ¿no? Tener hijos o un hijo al menos, y escribir un libro. Yo decía, de acá a 50 años tal vez, todos vamos a tener que ocuparnos de plantar un árbol y ya. Porque hay algo que, por ahí, un árbol por lo menos, y encima que tardan un montón, bueno, hay que ver qué pasa. Por ahí ni es suficiente de eso, entonces, y en ese árbol que se planta, está el hijo y está el libro. Porque el libro se hace de ese árbol que se planta y hay algo que se dice desde el árbol. Entonces me parece que el vínculo con las cosas, ahí se mete también la escritura. Y el psicoanálisis es una cosa también, que puede funcionar o no. Nadie tiene que salir a dar cuenta de nada, pero como el humano siempre se ocupa de las cosas, la cosa viene con un manual para que se sepa usar. Y ahí la escritura tiene la propiedad de que muchas veces viene sin manual. Entonces ese cómo, quién sabe si vos escribís sobre psicoanálisis y inaugurás una forma de decir el cómo escribir el psicoanálisis. Yo creía que sí, apuesto a que sí, si no estás tan tomado por las formas que te dijeron que hay que decir el psicoanálisis. ¿Qué más? Me hizo pensar muchas cosas. Estaba bien entusiasmada por el Nosotros también. No, en esto que decías, otra pregunta me surgió, además del para qué, y el por qué y el cómo. En esto que hablabas vos respecto del lazo, del otro, de la escritura, a mí me surgió la pregunta de dónde viene la escritura, de dónde nace, porque cuando decía esto se me armó como una cosa de causa y efecto. Entonces pensé, ¿viene del lazo con el otro o viene de lo singular? Como que hay una tensión ahí, cuando hablabas de la herida, pensaba también que para poder escribir tiene que haber un hueco para intentar decir, a ver si lo puedo armar. Me acuerdo, no sé si vieron Hamlet. Bueno, a mí me pareció, me acordé de esa película porque William Shakespeare, bueno, escribía pero no tenía como mucho éxito y a partir de que muere su hijo, algo en él se quiebra en relación a sí mismo y a su familia y su pareja. Y bueno, me acuerdo que como la mujer me enojaba también mucho con Shakespeare porque en vez de estar tolerando al hijo, él se iba a seguir trabajando, a seguir escribiendo. En la película me muestra eso. Y hacia el final, cuando él presenta la obra, la mujer se da vuelta y ve a todo el mundo llorando.
Y bueno, ahí pensaba, ¿no? Era algo muy singular de Shakespeare, a partir de esta pérdida, poder hacer eso tan singular, hacer un lazo para poder vivir. No sé si se entiende lo que quiero decir, yo lo entiendo mucho, pero no me parece que es fundamental. Sí. O sea. Entonces, no sé si viene del lazo con el otro o de algo muy singular que se quiebra en uno, que lo pone en un colectivo. Bueno, estás haciendo todo un desarrollo de un recorrido que me parece muy interesante. Shakespeare, en ese sentido, tenemos lo que dijimos, la escritura tradicional, me pongo a escribir. Pero eran obras de teatro. O sea que el soporte de la escritura era para que los cuerpos dijeran y hicieran algo al respecto. Nadie tenía el texto que se iba a pronunciar. Entonces la escritura del teatro o la escritura de la música inaugura otro problema con la escritura, ¿no? Porque la interpretación de esa palabra escrita es toda otra problemática que es la que nos encontramos en los consultorios. Me parece que es otro tipo de texto, pero ahí vos tenés el teatro emergiendo de la escritura, y no era el ser escritor, era hacer algo con el teatro. Lo que sí inaugura es la posibilidad de armar una ficción donde no la había, para poder decir una muerte donde no se, o por lo menos ella suponía que no estaba inscrita, en el teatro, en la obra. Y si querés, la trama de Hamlet viene como más compleja de lo complejo, ¿no? La escena dentro de la escena, más la película, que bueno, tenemos un montón de escenas ahí, que ella se encuentre con que hay algo de la ficción que le repara, no la muerte del hijo, sino la posibilidad de saberlo muerto para él, ¿no? Y me parece que ahí es toda otra problemática, tocamos fibras sensibles que tienen que ver con la muerte, si se escribe, si no se escribe, cómo se dice, qué se hace, el trauma, es otra de esas posibilidades. En todo eso está la escritura, a mí me parece que son distintas formas de la escritura. ¿Y de dónde viene la escritura? ¿De dónde, por qué le quemaba? Uno dice, esa persona, viviendo como vivía, ¿por qué se ponía a escribir? O sea, entre la pluma, el papelito y la vela, yo no escribo, porque es como, claro, no. Y encima los papelitos todos dispersos, hago así, chao, se me fue toda la escritura del tacho. Con la vida que tenía esa familia, cómo sostenerse, ¿por qué escribís? O sea, uno diría, no, andá a plantar papa, dejá de joder. Y sin embargo, ¿de dónde le venía eso? ¿De dónde le venía? ¿Por qué alguien se ligaría a la escritura? Y ahí entramos en otra complejidad. No solo el psicoanálisis, la escritura en sí mismo es un pasatiempo que la pases bien por lo general, ¿no? Esta idea de que hay que ponerse a escribir y uno se encuentra con cierta idea de lo bello. No sé dónde están esos escritores que la pasan bien con eso que a uno le toma el cuerpo y le jode la existencia. Debe haber algún gozo, digámosle, pero no es algo que uno puede uno sacarse de encima tan fácilmente. Entonces, esa problemática también está. ¿Qué es lo que nos lleva a escribir? ¿Qué es lo que nos lleva a no poder dejar de escribir? Aunque no se estén poniendo letras en el papel. Y yo diría que eso inaugura la problemática hasta el día de hoy de qué es lo que nos lleva a ir a decirle a alguien que es desconocido nuestra más profunda intimidad, que incluso desconocemos nosotros. Para mí el psicoanálisis en ese punto dio vuelta un montón de cosas. Vos decís, estás yendo a hablarle a alguien que es un desconocido de algo que vos mismo desconocés, porque no tarda mucho en uno darse cuenta que estás hablando sin un cómo, ¿no? Tampoco los pacientes van a ir a decir cómo se habla a un psicoanalista. Y pasan cosas fundamentales. Ahí me parece que está como la esencia de una de las ideas de la escritura que se podría tomar. Me quedé pensando en dos cosas, más que lo que me interesaba retomar.
en el texto dice: esa es la escritura que me interesa, esa que en cada lectura, incluso si la escritura es propia, fue lo suficientemente porosa como para que se lea otra cosa. Me interesaba eso, me acordaba que incluso hace poco en una reunión que tuvimos acá en la Fundación, me acordaba de mi encuentro con la lectura del psicoanálisis con Freud, y que lo que me interesó y me apasionó en ese momento de esa lectura tenía que ver con la porosidad del texto, porque tenía una complejidad, no estaba todo dicho, o sea, implicaba toda una búsqueda de lo que se decía ahí, ¿no? Entonces había algo de ese encuentro con esa lectura que a mí me gustó mucho y me sigue interesando hasta el día de hoy con respecto al psicoanálisis, eso que permite leer otra cosa, ¿no? No solo lo que está dicho. Y después me quedé con la pregunta al principio de Mariano de la relación entre la escritura y el cuerpo, y se me ocurría, no escribo, pero se me ocurría en el análisis, ¿no? Cómo el cuerpo vinculado a la escritura es como que, y vinculado a la angustia, se arma y se desarma en la escritura, es como que se monta y se vuelve a desarmar en el momento en que se va escribiendo algo, ¿no? Por ejemplo, en un análisis. Bueno, eso. Pensaba que no sé si hago bien, pero esta cuestión del cuerpo y la escritura y el análisis, o sea, sesión, cuando vamos y hablamos, creo que estamos escribiendo todo el tiempo, ¿no? Decías vos, yo no escribo. Claro que escribimos. En este momento estamos escribiendo, solo que no hay un asentarlo en algún lugar, pero realmente esto está lleno de palabras, esto está escrito, estamos escribiendo mientras estamos haciendo esto. Es lo lindo, me parece, no me puedo nombrar escritor en tal sentido, pero claro que estoy escribiendo algo. Y si uno, en sesión pienso en eso, si uno presta atención a eso que está escribiendo, capaz que se encuentra con algo de su propio hacer como escritor, de su propio ser sujeto, de sujetado a esto, ¿no? Me refiero, de sujetado a las palabras. Me parece que, nada. Sí, escribimos. Pensaba en lo que está escrito, pero también que no todo está escrito. ¿No? ¿Seguro? escribirse. ¿Seguro? Por suerte. Yo voy a retomar algo entre lo que decís, Pía, y lo que se dijo acá, que lo estoy pensando ahora. La escritura, de alguna manera, implica un respeto, nunca lo había pensado así, lo estoy pensando ahora, que tal vez la palabra oral no tiene. Porque pienso que en el espacio del consultorio, donde algunas veces las palabras, porque el analista no solo escucha, también dice. Y cuando dice, hay algunas veces que dice, cuando la oralidad se pronuncia, estamos jodidos porque eso tiene un eco mucho mayor. Creo que la escritura en ese sentido hay solo algunos libros, y porque uno está dispuesto a que eso pase, que nos marcan y nos transforman. Pero la palabra oral, lo sabemos perfectamente desde los gritos de quien sea que nos haya criado o lo que sea, entra mucho más directo. Entonces, en el decir del analista también hay un riesgo, y yo creo que en ese punto, en ese riesgo, en la escritura no está tanto. El riesgo de que nuestros analistas nos digan frases que nos quedan resonando, y nos quedan resonando, eso es escritura. Surge de la palabra oral, y hay veces que han escrito en nosotros frases que algunas veces nos han trastocado y nos han cambiado una posición subjetiva y han leído algo del fantasma y hemos hecho otra cosa con la vida, y hay otras veces que no. Y ese respeto creo que está
en la escritura, cualquier escritor, aunque sea Nabokov o quien sea, por el hecho de estar escribiéndolo, ya implica un respeto hacia el otro, porque vos podés suspender la cuestión. En cambio, con la palabra oral hay un riesgo ahí, y el análisis tiene que enfrentar ese riesgo, y tiene que enfrentar ese riesgo sabiendo que hay algo de la oralidad que se puede jugar mucho más que en la escritura, en el sentido de que hay un respeto que no está si el analista no se lo toma. Pienso que en ese punto hay una gran diferencia, y creo que también hay que fijarse, ¿no?, las cosas que decimos, porque encima muchas de las cosas que decimos no es que no nos hacemos cargo, porque es parte de lo que emerge y surge y se dice en análisis. Muchas de las palabras del analista no es algo que yo vengo pensando, sino es algo que se dice ahí. Ahí me parece que hay una diferencia entre el trabajo de la escritura y esas frases que desde la oralidad podrían quedar como escribiéndose incesantemente, y qué se hace con eso y cómo se trabaja eso a pesar de nuestros analistas. Ahí hay otra cuestión, me parece. Y cómo nos escucha el otro también. Y porque claramente de ahí surge, ¿no?, de los supuestos, del saber, de todo, pero sí, de cómo esa escucha produjo un decir del analista, un decir que puede ser un silencio, también es una forma de decir, y que eso algo impacta en los cuerpos. Entonces yo decía, ¿cómo está el cuerpo en todo este asunto? En la oralidad se ve perfectamente, te dicen una frase y te mataron, ¿no? Me hizo acordar, mi bisabuelo vino del Líbano, y cada vez que ocurría algo del orden del encuentro, pero del encuentro lindo, agradable, él decía, ponía las manos así y decía, ya estaba escrito, ¿no? Cuando ocurría algo no algo lindo, sino algo del encuentro, era, ¿no?, algo como de una sorpresa, que de repente, no sé, me lo acuerdo porque una vez cuando cambié el austral a pesos, yo me encontré mucha plata. Y faltaban 2 días para que uno vaya al banco o cualquier negocio te lo reciba y te lo cambie. Yo era muy chica y me acuerdo llegar a la casa de él y mostrarle que me había encontrado toda esa plata, yo contenta, y él festejó eso y me dijo, ya estaba escrito, ¿no? Entonces, y nos quedó eso como familia, que cada vez que alguien cuenta una buena noticia, algo bueno que le pasó, nos decimos que ya está escrito. Bueno, tenía, gracias a que lo estás contando, tenía el tinte de que era algo lindo, ese encuentro de lo ya escrito, y el amor que vos tenías por esa persona hacía que también sea algo lindo. Ya está escrito, puede ser todo lo contrario. Sí, totalmente. Totalmente. Todo el gesto, por suerte, ¿no?, se inaugura algo ahí en ese encuentro. Sí. No, porque después me entero, por mi familia política que también viene del Líbano, que es digamos, un dicho, una frase, que no se utiliza solamente para algo lindo, sino que cuando te castigan o cuando te pasó algo malo también te lo dicen. Bueno, y está determinado tu destino, claro, ¿no? Sí. Pero bueno, él lo usaba siempre en algo lindo. Por un lado pensaba, me acordaba cuando Nicolás abría un poco la cuestión de qué es la escritura, me dio un recuerdo, en un taller de arte, una época que incursionaba en esa vía, antes de escribir, quien coordinaba me dice, saca a pasear una niña. Me pareció muy justa la expresión, porque algo que venía pasando era que entre la idea que yo tenía de quiero dibujar esto, ¿no?, y entre lo que ocurría, ¿no?, cuando sacaba a pasear una línea, lo digamos así, ¿no?, había una distancia, ¿no?, una distancia. Me acuerdo que le decía, bueno, trabajar sobre eso que aparece ahí, no sobre, ¿no?, esa distancia, o eso fallido, ¿no?, fallido en el sentido de que, de nuevo, no de que la distancia respecto de la idea que yo tenía, ¿no? Y algo que a mí me ocurrió respecto a la escritura, ¿no?, que bueno,
aparece algo que no lo habías pensado. Me parece muy interesante que también en estos dos planos, ¿no? Me acuerdo que ocurre algo en ese mientras tanto. Después, a propósito de la pregunta compleja que traía Mariano del cuerpo y la escritura, a mí en algún momento trabajo en un hospital de salud mental, un tiempo donde me traían muchos escritos, ¿no? Y hay un texto que me gustó y me ha quedado, no sé si grabado, pero me ha quedado un poco la idea general de ese texto, que es la función del escrito en la psicosis de Maleval, ¿no? Donde él localiza 3 operaciones posibles en el describir, ¿no? De otras, ¿no? Una él la llama depósito y es una analogía con el garabato en la infancia, ¿no? Se escribe como un poco compulsivamente y como del lado de la descarga, como que hay un pasaje ahí, ¿no? Que tiene una eficacia momentánea, ¿no? Podría decir, ¿no? Que alguien que experimenta un exceso, un estado enigmático y, ¿no? Una especie de empuje por decir algo, ¿no? Después hay otro que lo llama el cifrado, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de localizar, ordenar, construir al menos, ¿no? Ciertas significaciones que le permitan, ¿no? Hacer un pasaje un poquito más, u otra clase de operación respecto de eso que experimenta o padece, ¿no? Una tercera, que no me acuerdo cómo la nombra, pero que la pone en relación a lo que Lacan llama la public desechación, ¿no? Que tiene que ver con el publicarlo, ¿sí? En algunos casos como desprenderse de eso y hacerlo pasar por el otro, ¿no? Con lo que implica de que se ponga a circular el nombre, de hacer destinatario, ¿no? De situar un destinatario y de lo que pueda aparecer, digamos, en esa operación, ¿no? como retornos, ¿no? Me parecía que, más allá que no estamos hablando de la psicosis, ¿no? Me parece que hay una pregunta ahí de qué efectos tiene sobre sí, ¿no? El ejercicio de ponerse a escribir, ¿sí? Aun cuando inicialmente uno puede desconocerlo, porque lo está haciendo. Y una última cosa, me quedó resonando, no sé si es algo que trajo Gaby o que está en el libro, que me gustó mucho, la intemperie de la propia voz, ¿no? La cicatriz del nombre, formas poéticas, el nombrar algo de esto singular que tiene un fondo enigmático, y que creo que no. También me quedó resonando esto de la preocupación por la originalidad, digamos, ¿no? Y creo que esa propia voz, ¿no? Está habitada por otros, como que la idea de originalidad, digamos, ¿no? Implica quizás reconocer algo de esa polifonía que nos habita, ¿no? Nada, eso quería decir. Gracias. No. Nada, pienso un poquito en esto de ya está escrito y la palabra oral, ¿no? Que no me escribe y bueno, como que un sujeto así se escribe también, ¿no? De antemano. Ese significante que nos surca y la marca. Y pensaba en esto del acto de escribir específicamente, que quizás es tan solo poner ahí a reescribir, ¿no? Eso que ya está escrito en el cuerpo, ¿no? A tejerlo de otro modo, de infinitos modos, como hasta en un mismo sujeto, ¿no? Puede reescribirlo de mismos. Se repite. El caso,
perdón, el acto de la escritura que estuvo sobrevolando eso también es todo un tema. Yo no le pude comentar tanto lo que había escrito Gabriela porque me quedé con algunas cosas y quería como saberlas específicamente, y una de esas era la intemperie de la propia voz. Voy a contar una anécdota que tal vez conjugue un poco todo esto, que es como un mito de origen de cuando yo podría decir que empecé a escribir. Fue tras un sueño. Yo tuve un sueño, donde en el sueño había un maestro, un profesor, debía tener 12, 13 años yo, 12 años porque estaba cursando para entrar en el Nacional Buenos Aires, que al final no entré, porque me enfermé muchísimo con toda esa exigencia, no entré, pero el pupitre, el aula, era todo un lugar así bien de claustro, y estaba el profesor, y el profesor dictaba una poesía. La poesía decía: tenemos a la muerte como en un sueño, cuando el alma, aferrándose a una flor, se eleva. Y entonces, en ese momento yo leía mucha historieta, se ve, porque había una nota al pie de página, y en vez de la escritura había cuadritos de historieta, y había un tipo que se aferraba a una flor y se elevaba, ¿no? Básicamente dibujitos de eso. Y el tipo seguía, decía: pero ¿cómo explicar ese así que hacen los ojos cuando las personas se mueven? Y cuando decía ese así, había un libro, yo lo abría y estaba escrito así, 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 así. Desperté. Yo dije: ¿esto qué pasó? Entonces me puse a escribir algo que yo no escribí, que escribió el sueño. Ahí ya tenemos algo. El sueño me dictó una poesía pedorra, pero poesía. Tenemos a la muerte como en un sueño. Bueno, tenía 13 años, tampoco. Entonces escribí eso sin el dibujito de la caricatura, que me parecía como muy burdo, un buen recurso del inconsciente, pero no lo hice así, y la seguí un poco la poesía. Eso se lo llevo a mi madre, quien era tal vez la única interlocutora que podía llegar a interesarse por algo de lo que estaba pasando ahí en esa casa. Entonces le llevo eso, ella lo lee, y lo particular empezó ahí, porque me dijo: vos no escribís así. Yo no escribía. O sea, era lo primero que hacía. O sea, vos me escribís así. Yo, ¿qué estás hablando? O sea, mujer, esto. Pero cuando me lo dio y me dijo: vos no escribís así, yo dije: así. Y entonces yo dije: ¿y cómo escribo? Porque así no. ¿Pero cómo? Y ahí empecé. No es que no escribía, que hubiera sido el lenguaje de mi casa. Vos no escribís, vos no deberías escribir, vos no. El sueño me proveyó de un así, que mi madre no pudo más que ver. Y en ese equívoco, donde me dijo: vos no escribís así, se inauguró la posibilidad de: así no, pero vos andás a ver cómo escribís. Entonces yo no puedo decir que escribo. Puedo decir que el inconsciente escribe, puedo decir que la lectura del otro escribe, puedo decir que yo tengo que hacer algo con eso para intentar decir algo, pero que lo propio está habitadísimo de miles de cosas que desconocemos. Y en ese hacer, alguien leerá lo propio, el así de ese tipo académico que dijo mi madre, y que yo dije: claro, gracias inconsciente, que metiste esa palabra y que tú hubo una posibilidad de escritura para mí. Yo creo que ahí está el asunto. Pero ahí, ¿puedo hacer una pregunta? Ahí en ese punto, por ejemplo, ¿no? Vos dijiste así, como si eso marcase un antes y un después. Uno podría pensar que, por ejemplo, un analizante es ciertamente, tiene algo del oficio de editor en ese punto. ¿En qué? Pero ¿cómo? Como, ¿no? Bueno, así, y poder corregir eso, digamos. Si ¿no? yo hubiese sido un editor en el sentido llano, hubiese dicho que ese académico del sueño marcaba el así. El editor que a mí me interesa es el que equivoca entre el académico, el lector, la lectura y lo que se escribió, la posibilidad. Yo
yo no puedo decir que tendría que ser un editor como quien dice que se dicen las cosas correctamente. A mí me interesa la voz del otro. A mí me interesa empaparme de la voz del otro. A mí me interesa habitar su mundo al punto donde ese mundo le es desconocido, incluso para esa persona, pero algo se está diciendo. Un ejemplo tonto. Una vez estaba editando un psicoanalista que está escribiendo una novela y el tipo era muy buen escritor y estaba muy, como le pasa a los escritores, que se estaba torturando y no sabía cuándo terminar de escribir eso. Entonces me entrega el manuscrito y yo voy leyendo y digo, pero acá este párrafo suena raro, y este por acá también, y este por acá también. Entonces yo, es una apuesta, le digo, mirá, todo bien, pero este párrafo, o cambiaste el tono, no me convence, y este de acá, y este que 20 páginas para allá. Y el tipo me dice, lo que pasa es que es la quinta vez que leo esto. Y esos párrafos que vos me señalaste son lo que yo creía que tenía que agregar en esa quinta vez que leía. No, nos borramos todos esos párrafos porque ahí estaba haciendo pomada el texto. Uno puede ser el propio destructor del texto. Entonces yo digo, ¿cómo hice para leer eso? Y bueno, ahí está también el psicoanálisis. ¿Cómo haces para leer la singularidad del otro cuando el mismo otro te trae un texto que no se sabe si se está traicionando, para volver a la palabra traición, a sí mismo? Bueno, ese es el editor que a mí me interesa. El que se mete en la voz del otro, incluso cuando el otro desconoce la propia voz. Porque para el otro está llenísimo el mundo de cómo se deben hacer las cosas. Está llenísimo el mundo. Bueno, tal vez para escribir en psicoanálisis yo me tomo el atrevimiento de intentar encontrar lo que cada quien puede pronunciar de lo que quiere decir. Bien. Sí. Bueno, mi pregunta un poco va quizás más en la línea de la escritura. La escritura tiene como una cuestión de respeto, ¿no? Mi pregunta en realidad es ¿qué lleva a querer hacer un libro, ¿no? O sea, ese producto cultural, el objeto libro, ¿no? Porque entiendo que, también en la línea de lo que decía Carlos, es algo que se separa, ¿no? Como en la línea de objetos, ¿no? Pero mi pregunta sería eso, ¿no? ¿Qué lleva a un escritor, podríamos decir, ya pasando por la experiencia del acto de escritura, a querer hacer un objeto libre? ¿Puede hacer trampa? Todo vale. Bueno, entonces, acá en la sala hay gente que escribe y que no ha publicado. ¿Pueden levantar la mano? No se están animando. Levántate. Vos no has publicado. No. Y estás escribiendo. De hecho, me hiciste reflexionar recién, mientras te escuchaba, me acordé del momento donde dije, es por acá, hasta que me crucé con Ernesto Sábato, el escritor y su fantasma. Agarré ese libro y fue como dijiste hace rato, ¿no? Si el respeto que tiene la escritura es algo que alguien justo lee algo que tenga el efecto de la realidad. Y cuando yo agarré ese libro, quedé así. Me asustaban los fantasmas de ese escritor. Entonces quedé como, no pude avanzar en continuar la escritura y animarme, pero siempre la miraba. Bueno, vos vas a tener que, para publicar, si vas para ahí, traicionar a Sábato. Totalmente, por eso, quedé ahí prendido de Sábato. Y además, uno de los aportes que te quería hacer era gracias por esa pregunta, porque no sé si la pregunta esa también me hizo cómo no escribirlo. O sea, todo el esfuerzo, por ejemplo, de mi lado es no ir gracias, sino cómo alejarme de eso que en algún momento quise. Entonces quedarme con todo eso que no publiqué. Sí lo escribí, pero no lo publiqué. Y yo hice trampa porque hablé de publicar cuando ella habló del libro. Entonces, ¿cuándo existe el libro? ¿Cuándo se publica? ¿O existe Kafka? No sé, fíjense. ¿Cuándo existe el libro? ¿Una vez publicado? ¿Una vez publicado y distribuido? Una vez publicado y distribuido, ¿y cuándo existe el
publicar es otra pregunta. Ahora, ¿por qué vas a publicar? No, te lo digo en serio, contanos. Creo que en algún momento, no sé si voy a publicar, si lo llego a hacer... Dudaste, así que... Sí, es que... No sé. Lo más honesto es un no sé, porque... Pero ¿tendrías ganas de publicar? Por un lado sí, creo que tendría ganas porque tengo la sensación que al publicar lo que escribo genero así para alguien. ¿Me explico? Okay. Entonces, eso por un lado. Y que no tiene que ver con lo que escribiste, sino No, con no, una no. sensación que te podría Claro. llevar para ese lado. Exactamente. Pero por otro lado, también yo puedo no hacerlo y me lo reservo para mí. O por ahí uno publica no porque escribe, Claro. sino porque hay otra cosa ahí que aparece. A mí me pasó que cuando publiqué el primer libro sentí un vacío horrible. Estaba jugando al fútbol con el editor de ese libro y antes de pegarme una patada le dije, ¿y qué se hace con este vacío horrible? Y el tipo me dijo, y se escribe otro libro. Y le pegué la patada. Hay algo que es la escritura y hay algo que son esas sensaciones que van más allá de la... Porque encima es eso, está todo romantizado, está bien. Publicamos el libro y no se termina la cosa ahí. Quien se metió en el asunto de la escritura y publiqué el libro y hay algo que sigue ahí existiendo y estamos complicados. Entonces, ¿qué nos lleva a hacer un libro? Es una gran pregunta, la publicación es otra cosa. Sí, Perdón, comparto como a mí me pasa, yo escribo y tuve la posibilidad de publicar algunas cosas, pero en los procesos de escritura, digamos, pensando en el libro como obra, más allá del objeto, llega un momento en mi escritura solitaria, personal o aún así trabajando con yo necesito que salga algo, o sea, que salga en el sentido como parto, ¿no? Como dejar de ver eso tan mío, ¿no? Tan yo en la compu, tan yo en la hoja que imprimí, y a veces la imprimo porque necesito dejar de verlo en la compu como ese espejo y esa voz que sigue leyendo y sigue corrigiendo y sigue. Y hay algo, una instancia para mí necesaria de corte, de separación, de que eso venga de afuera, de que eso ya no sea mío, que ya no esté en este cuerpo. Va a retornar, porque el encuentro provoca un retorno y provoca, al volver a leerlo desde afuera, tiene otro efecto, ¿no? Es un efecto que yo ya no me puedo hacer cargo y que entonces, bueno, se circula, ¿no? Que llegue al otro. Una última. ¿Puedo? Bueno. Te sentaste primero. Ya está. Ahora de vuelta, así que... Está bueno, me gusta mucho porque son momentos de diálogo que no se tienen habitualmente. Y bueno, un poco decir que siento, lo que yo siento, es que uno cuando publica, creo que busca ese sentido de trascendencia un poco, ¿no? De decir que las palabras no quedan en el aire, sino que quedan escritas y trascienden más allá de, después que ya no esté, esas palabras quedarán. Pero a mí lo que me pasa cuando escribo, así como decía Noelia, es que necesito que salga, digamos. Pero son palabras que no las estoy pensando, pero que salen en el momento, o las hago conscientes en el momento que mi mano las está escribiendo, ¿no? Nunca las siento propias a las palabras, porque es un conjunto de símbolos, con un significante, con un significado ya predispuesto que yo no las interpreté. Entonces esas palabras, por lo tanto, no son mías, entonces me siento ajena a esas palabras que escribo, pero igual me sirve como esa relación entre la palabra y el cuerpo de reaccionar y de sacar lo que pienso, lo que siento, por más que son palabras que no haya inventado, son un conjunto de símbolos que manejo y que entiendo qué significan, ¿no? Y ahí viene el deseo, que la
Kant dice que el deseo, la palabra deseo es el único significante que no tiene un significado. Entonces esa búsqueda de trascendencia del libro, de publicarlo, vos, como decías, hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice, pero cuando escribe uno puede reescribir, entonces no es totalmente dueño porque no son sus palabras, pero tampoco es totalmente esclavo porque puede escribir y darle otro significado, pero entonces como unir y venir, siento yo un poco. Bueno, eso nos dio una lección, y con esto terminamos, una gran lección Borges, que por más que escribía, se ocupaba muchísimo de la palabra, muchísimo de la palabra, y de lo que decía, y publicaba, no terminaba ahí el asunto. Él se seguía leyendo y ha cambiado títulos de cuentos muchos años después. Ha cambiado un texto, le ha puesto una coma muchos años después. Y cambiaba el sentido, y vos decías, hijo de puta, sí, esa coma tenía que ir ahí, y ganó un montón este texto cuando ese título fue distinto. Entonces, sí, hay la posibilidad de la reescritura, de la relectura, para eso hay que escribir. Y para escribir también, por algo que acabas de decir, yo pienso, y por también lo que dijiste vos, también hay que sacarse un cuerpo. Hay que sacarse un cuerpo de encima. No porque sea malo, sino porque hay algo que nos habita y que habita en otro lado un poco. Después vemos, ¿no? Yo no quiero saber nada cuando no me lo quiero sacar de encima, y si alguien lee, que bueno, no me vengas a hacer cargo de ese cuerpo porque ya me lo saqué. Muy bien, muchas gracias.